El presidente de la Asamblea Nacional es uno de los protagonistas de una disputa abierta con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que se requiere para superar esa instancia? ¿Qué pasó con la tan mentada gobernabilidad? A esta hora nos acompaña Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Mi querido Lenín, buenos días, un abrazo para usted y para todos los que nos están viendo y escuchando. Presidente, empecemos por esas declaraciones que dio en Estados Unidos en relación a la crisis diplomática que se generó por la incursión a la embajada mexicana. Usted dijo que a nadie le importaba si Jorge Glass estaba en la cárcel o en la embajada. Y yo le pregunto a usted si no le importa si Glass está libre o cumpliendo su sentencia en prisión. Totalmente descontextualizadas las declaraciones que di, editado el video, porque estábamos hablando acerca de los ecuatorianos migrantes y de sus familias que todavía pertenecen al Ecuador. Esa gente, desafortunadamente, después de la incursión de la Embajada de México y el rompimiento de las relaciones diplomáticas, se ha visto con graves problemas los migrantes que tienen familiares, por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, menores de edad que están desatendidos y están desesperados para que de alguna manera se busque una solución. Yo lo que me refería era a los ecuatorianos, migrantes y sus familias que están en el Ecuador, tanto así que la propia Voz del Migrante, a través del enlace radial CRC, que es la Voz del Migrante allá, hicieron unas declaraciones que están publicadas en mi cuenta de X diciendo lo que yo repetí en la reunión, que a ellos no les interesaba a dónde estaba Glass, simplemente ellos querían que se restituyan esas atenciones consulares para poder manejar tantos problemas que tienen los migrantes, que son muchos, dicho sea de paso, repatriación de cadáveres, se usan a menores de edad, por ejemplo, cuando hay un divorcio en los Estados Unidos, uno de los cónyuges se trae al menor de edad, después se necesita el permiso de salida para poder sacar ese menor, viene la extorsión, falta de cédulas en los consulados, todavía hay problemas con los pasaportes, recibo de herencias, por ejemplo, trámites que necesitan hacer legales, reconocimientos de títulos que todavía les piden un poder para que alguien los represente y no les aceptan la firma electrónica. Es decir, cuando usted se reúne con la comunidad migrante puede entender este tipo de cosas. Glass tiene que estar preso porque ha cometido un delito y tiene que cumplir su sentencia y están totalmente descontextualizadas las declaraciones que yo di. Cuando se dio la incursión a la embajada mexicana, usted todavía tenía una relación cercana con el presidente de la República. ¿Le dijo usted quizás a Daniel Noboa que había cometido un error? A ver, yo no quiero hablar de errores o no errores, yo quiero hablar de procedimientos. Yo creo que los procedimientos para el tema de la embajada ya está hecho, ya se incursionó, ya está el señor Glass en la cárcel, ya no hay nada que hacer, pero quizás hubiera tomado otra decisión, por ejemplo, no darle un salvoconducto y tratar de ver cuáles son los mecanismos para tomarlo preso, por ejemplo, inclusive fuera de la embajada, cuando se lo iba a movilizar o lo que fuera. Pero ya la decisión está tomada, el hombre está en la cárcel, eso es lo que merece porque ha cometido un delito, hay que caminar hacia adelante y ver cómo se resuelve ese conflicto diplomático. Así como hay consecuencias para los migrantes ecuatorianos, dada la ruptura de las relaciones con México, ¿habrá también consecuencias de carácter político para la canciller Sommerfeld? Lo que le quiero preguntar, presidente, es si el Partido Social Cristiano va a poner sus votos a favor de la censura y destitución de la canciller. No, y lo vamos a hacer público hoy al mediodía en un comunicado, vamos a decir lo que pensamos al respecto, usted lo va a ver y la gente lo va a ver, y quiero decirles saber que esa fue otra de las mentiras, me acusaron de impulsar el juicio contra Gabriela Sommerfeld. Gabriela Sommerfeld es una gran persona, yo la considero muchísimo en lo personal, tengo una amistad. Sí, pero eso no es lo que tiene que primar, o sea, las consideraciones personales son una cosa y las actuaciones y la responsabilidad política es otra, ¿no? Si me permite terminar, y nosotros vamos a ser muy claros en nuestro comunicado y quiero decirle que yo no impulsé el juicio ni puse mi firma en el juicio porque no considero que tiene que ser enjuiciada por eso. Y la posición del Partido Social Cristiano, que es la posición que tengo personalmente también, se va a ver plasmada hoy en un comunicado al mediodía. Pero definitivamente no vamos por esa censura nosotros. ¿Y esa posición se replica también en los casos de Mónica Palencia y de Andrea Robo? Tenemos que estudiarlos, todavía eso yo no le puedo contestar en este momento, hay que ver todas las pruebas, hay que estudiar a profundidad el tema. Que dicho sea de paso, tampoco lo firmamos originalmente. El ingreso a la embajada mexicana motivó que
Revolución Ciudadana se retire del acuerdo legislativo de gobernabilidad. Ustedes, y me refiero al Partido Social Cristiano, sin embargo se mantenían. Pero las cosas se descompusieron, presidente, y no están claros los motivos. ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno? Salió el viceministro de Gobierno un día, de la nada, con un desconocimiento completo jurídico y político, a decir que en la Asamblea se estaba tratando de hacer un juicio político al presidente de la República por el informe de la Nación, que se iban a cambiar las comisiones de la Asamblea, se iban a reestructurar y se iban a sacar a todos los presidentes de las comisiones del partido de ADN de gobierno, y comenzó ahí pues a decir que también ya se rumoraba en pasillos que se lo querían declarar al presidente con un problema mental. O sea, una serie de mentiras que tuvimos que salir a aclarar. Yo pensé primero que era un error del viceministro dar ese tipo de declaraciones, y después me di cuenta que era un ataque sistemático a la Asamblea Nacional. Mi obligación como presidente de la Asamblea es defender a la institución sin afectar la gobernabilidad. De hecho, nosotros no hemos afectado la gobernabilidad. Se han aprobado 25 leyes, muchas de estas leyes después de ese impasse con el gobierno. Nosotros seguimos trabajando como aliados con el pueblo ecuatoriano, resolviéndole sus problemas, y todas esas mentiras que han venido, que por ejemplo se quieren proteger actores políticos del pasado, que el juicio a Wilman Terán se había archivado, que se había declarado o se intentaba declarar loco al presidente de la República, que había un informe trucho en donde se le bajaban las penas a los delincuentes por el tema de la consulta popular, que se había pasado el tiempo de los 60 días para tratar la consulta popular. Todas esas mentiras eran mentiras, otras mentiras más del gobierno que se fueron realmente esclareciendo, y la gente se dio cuenta que la Asamblea estaba diciendo la verdad, que seguía trabajando por la gobernabilidad. Entiéndase la gobernabilidad, pasar políticas públicas que son buenas para la gente, no ser acólitos los poderes del Estado si las políticas públicas son malas, trabajar en conjunto los poderes del Estado cuando las políticas públicas son buenas. La Asamblea, el día, por ejemplo, que la jefa de bancada del gobierno decía que se estaba intentando declarar loco, aprobó ese mismo instante, mientras hablaban esas declaraciones, una ley por unanimidad. Entonces, no cabe este tipo de cosas. La Asamblea va a seguir trabajando en leyes, 25 leyes, como le dije, la mayoría de ellas en materia de seguridad, de generación de empleo, en cuestión económica, la mayoría de esas objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como la igualdad salarial, la salud mental, entre otras, la seguridad social, y la Asamblea sigue aprobando. ¿Qué es lo que ha pasado? La gobernabilidad se ha parado es por cuestiones y decisiones del gobierno. ¿En qué sentido? Vetar, por ejemplo, totalmente la ley, por ejemplo, y no hacerlo parcial, que reformaba ciertas cosas en el Consejo de la Judicatura, que apuntaba a juzgados especializados en temas de abusos a mujeres y niños. Por ejemplo, vetar totalmente la ley de gobiernos autónomos descentralizados, vetar totalmente la ley de seguridad social que prohibía la metida de mano como caja chica de los fondos de la seguridad social para ser utilizados para otras cosas y no para los jubilados y la gente afiliada a la seguridad social. Y ya vamos a profundizar en eso, presidente, pero antes quisiera que se aclaren algunas cosas, porque su relación con el presidente de la República no era casual. Allí había una amistad, incluso una suerte de mentoría en el desarrollo de la gestión ejecutivo-legislativo que precisamente viabilizó la aprobación de todas las leyes económicas urgentes que se remitieron desde Carondelet. Y usted me dice que esa gran relación, que esa profunda relación se acabó por la intervención de un viceministro. O sea, me va a disculpar. No, es que ha sido un ataque sistemático. Es que por eso le he explicado, creo que no me ha escuchado bien usted. No, yo lo escucho bien, lo que pasa es que su explicación no es muy convincente, presidente. Bueno, ojalá que con esto se convenza. El ataque ha sido sistemático, con estas mentiras que acabo de mencionar y muchas más que se han dado. Un ataque en redes sociales, un bullying político contra la Asamblea, contra el presidente de la Asamblea. Si se cree que eso es una campaña electoral, se equivocan, porque la Asamblea se va a defender, la Asamblea siempre va a hablar con la verdad. Tanto así que extendimos la mano al gobierno y le dijimos, vengan a hablar con la verdad. ¿Y qué es lo que contestó el gobierno? No podemos hablar con quienes nos insultan. Nosotros no insultamos, nosotros no hemos defendido de los insultos y de las mentiras y de las calumnias del gobierno. Eso es lo que hemos hecho. Ahí está la propuesta, ahí está la mano extendida, vamos a hablar con la verdad, pero nosotros seguimos trabajando por la gobernabilidad.
Mire, tanto así que seguimos trabajando que en estas falacias también, nuevamente, se dijo que había un pacto entre todos los actores políticos y el gobierno y se quiso demostrar con votaciones. Déjeme hacer un ejemplo hipotético y fácil y simple para que la gente nos entienda. Si mañana la Asamblea votaba, por ejemplo hipotético, vuelvo a decir, porque se ponga una banca en una escuela o porque se ponga una medicina en un hospital, es decir, cosas que son positivas y necesarias para la gente, la bancada del gobierno votaba en contra para demostrar que había un supuesto pacto entre todas las bancadas menos el gobierno. Entonces, en vez de trabajar en función del pueblo, se estaba trabajando en función de blindar las órdenes que venían desde el gobierno. Entonces, eso no puede ser gobernabilidad por parte del gobierno. Decir ahora que porque hubo una enmienda constitucional que vino desde 3 años atrás, se van a vetar los proyectos de ley, como se han vetado 3 prácticamente en mes y medio, eso no es gobernabilidad. Entonces nosotros seguimos trabajando en pro de la gobernabilidad y más bien hay que hacer un llamado al gobierno para que también trabaje en pro de la gobernabilidad, independientemente de cualquier diferencia que hay entre las cabezas de los 2 poderes del Estado, porque esas son disputas que a la gente no le interesa, a nadie le interesa. Lo que le interesa a la gente es que se les resuelvan sus problemas y eso es lo que hay que entender con madurez, con madurez. Por eso es que yo he hecho un llamado al diálogo, como no puede ser de otra manera. Seguimos trabajando todas las bancadas legislativas, incluidas en algunas ocasiones el gobierno. Le digo, se acaban de aprobar una ley por unanimidad en la Asamblea Nacional y le hacemos un llamado para eso, para que dejen a un lado las diferencias y se pongan a trabajar en conjunto con los demás poderes del Estado sin atacar, porque no es la Asamblea la única que ha sido atacada, hay otros poderes del Estado que usted conoce muy bien que han sido atacados, y dejen esas rencillas y se pongan a trabajar por el bien del país. Nosotros lo seguiremos haciendo. Esta disputa, este conflicto, estos ataques, estas mentiras, dice usted, ¿le motivan un cambio en la impresión, en la lectura que tenía del presidente de la República, quien, asumo, ya no le contesta el teléfono? Bueno, no lo he llamado, no sé si me contesta el teléfono o no. Debería, ¿no? No lo he llamado. No lo he llamado. Lo que sí le he hecho un llamado es público, ¿no? Ya no lo he manejado de manera privada. No, lo he hecho el llamado público en el sentido de que estamos abiertos para conversar. Nosotros no hemos insultado a nadie, nosotros no hemos defendido. Y es mi responsabilidad, entiéndalo bien, Lenín y la gente que nos está viendo y nos está escuchando. La responsabilidad de nosotros es dialogar, pero la responsabilidad que tengo como presidente de la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, es defender a la institución y no dejar que las mentiras permeen en la gente. Tengo que defender la institución, es mi obligación, es lo que me han pedido la mayoría de la Asamblea. Hay que defender la institución. Nosotros no estamos para hacer una pelea, estamos para la gobernabilidad, estamos para resolver los problemas, tanto así que hemos resuelto todo. Mire, los 5 proyectos de ley que mandó el presidente de la República después de la consulta popular se aprobaron tal cual con lo que él había puesto originalmente, pero ya se había dicho que se había modificado, y hasta más. Se había modificado el informe, se había jugado con la voluntad popular, se había pasado el tiempo. O sea, son irresponsabilidades muy grandes, una falta de madurez terrible de aquellos que fungen como voceros del gobierno. Es una falta de madurez porque confunden a la gente en una suerte de que ellos creen que están en una etapa electoral y entonces cualquier cosa es válida. La política tiene que ser limpia, la política tiene que ser transparente, la política tiene que conducir a la verdad, porque si no, esta nueva política lo que está haciendo es multiplicando los errores de la vieja política y exponenciándolos. Y eso es lo que no quiere el país. Por eso es que yo hago un llamado a la verdad y al diálogo. Pero es que si están en una etapa electoral, que usted no lo quiera ver presidente es otra cosa. Yo quisiera... Pero eso no justifica esas actitudes. No estoy diciendo que lo justifique. De ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que hay que saber ubicarse en el momento que se está viviendo en el país y esta es una etapa electoral, aun cuando oficialmente no haya empezado. Sí, pero por eso no se pueden ver afectados los ciudadanos. No se pueden ver afectados los ciudadanos. Hablemos de los vetos. Tiene que ir para adelante en la aprobación de las leyes, que es lo que ha venido haciendo. Nosotros tenemos una agenda para aprobar las leyes y, como le digo, son leyes en seguridad social, en igualdad, en justicia, en la estructura del Estado, en empleo, en economía, en derechos laborales. O sea, nosotros estamos trabajando, retroalimentándonos con la agenda que está publicada en la página web de la Asamblea Nacional, retroalimentándonos con la información que recibimos y con las urgencias que recibimos todo el tiempo del pueblo. Hablemos de los vetos, de los vetos presidenciales totales
que han llegado en los últimos tiempos. Si usted fuera el presidente de la República, ingeniero Cronfle, ¿cómo habría tomado la decisión de modificar el número de votos para que la Asamblea se pueda ratificar ante un veto parcial? ¿No midieron ustedes las consecuencias de esa decisión? Y se lo pregunto pensando en que los resultados estaban cantados. Pero, a ver, perdónenme, pero vamos a hacer un ejemplo y discúlpeme porque hay que informar con la verdad. Primero, esto comenzó hace 3 años atrás en el gobierno de Lenín Moreno y tiene un proceso que culminó ahora, un día antes que se venza el proceso. Segundo, usted me va a decir que el presidente como colegislador que veta una ley parcial o totalmente, vamos a decir en el caso parcial, que veta parcialmente la ley y regresa a la Asamblea, los 46 votos de la bancada del gobierno, si los lograsen a tener, valen más que los 91 votos del resto de la Asamblea, porque solo con 92 votos nos podíamos ratificar en el texto. Es decir, los votos de la bancada del gobierno que consigue el gobierno valen el doble que todas las demás representaciones políticas y ciudadanas en la Asamblea Nacional que no son del gobierno. Era impresentable. Por eso es que se hizo la reforma, porque no tiene por qué ser así. Y usted podría entonces decir y justifica que los 70 votos con los que se aprueba una ley y que serían, bajo un criterio lógico, los mismos 70 votos que se requieren para ratificarse, valen o son suficientes para prácticamente anular el rol de colegislador del presidente de la República. ¿Por qué usted habla de anular el rol de colegislador, Lenín? Eso no es así. Tanto así que ya ha habido, después de la enmienda constitucional, vetos parciales del presidente y nos hemos allanado a lo que consideramos que ha sido mejorado por parte del colegislador, en este caso el presidente de la República. Le ruego ver lo que ha pasado. Entonces, usemos la historia como la práctica real y no la teoría. Ahí está en la práctica real, se ha respetado y nos hemos allanado a vetos parciales del presidente de la República porque hemos considerado que lo que ha hecho el presidente ha mejorado la ley. Entonces, eso es como está trabajando la Asamblea Nacional, no está trabajando de otra forma. Le ruego revisar. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene más del 35% de aprobación de la ciudadanía después de 7 meses de trabajo, porque ha hecho las cosas bien y seguiremos aumentando, estoy seguro, porque seguiremos haciendo las cosas bien. Resulta que es el presidente, que es el Ejecutivo, el que no confía en la forma como están trabajando, y al identificar un riesgo, pues les veta totalmente los proyectos en los que ustedes han trabajado meses o incluso años. No confía de repente, de la noche a la mañana, porque confiaba muy bien. Usted me acaba de decir que hasta me dio a entender como que se ha aconsejado el presidente de la República, que no ha sido así. Pero entonces de la noche a la mañana dejó de confiar. Yo le pregunto cuál ha sido la decisión que ha tomado la Asamblea para que él deje de confiar, si hemos seguido trabajando en pro de la gente. 5 proyectos antes, económicas urgentes, se los aprobaron. Los 5 después, que vinieron de la consulta popular, también se los aprobaron. Tal cual, y hasta mejorándolo. La presencia, o mejor dicho, la no presencia de Wilman Terán en el juicio político que ayer se desarrollaba en la Asamblea, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Como una obstrucción del gobierno al desarrollo de la facultad fiscalizadora del legislativo? Como una confusión del SNAI, tremenda. Así lo entendemos nosotros, por eso llamamos al SNAI. Después de habernos reunido las bancadas en el Pleno, se decidió combinar al SNAI a que proceda dejando que esté Wilman Terán para que tenga su legítimo derecho a la defensa en el Pleno, porque habían mandado un par de cartas mientras se desarrollaba el proceso pidiendo que él quería comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defenderse en su juicio. Si ya estuvo en la comisión durante, digamos, lo interpelaban para hacer su defensa en la comisión y ahí sí, digamos, dejó el SNAI que estuviera en la comisión, ¿por qué no lo dejan estar en el Pleno? Entonces, después de hablar con las múltiples bancadas, se decidió tomar, digamos, esa medida de suspender hoy hasta el mediodía para darle tiempo al SNAI que lo movilice. Y entiendo que había una confusión por parte del SNAI que espero que se resuelva el día de hoy y se dé el debido proceso para que nadie mañana no vaya a decir... Tendremos que continuar, pero ya la Asamblea hizo los esfuerzos que tenía que hacer. Tenemos que continuar porque eso no puede parar. ¿Y por qué no estuvo usted, presidente, ayer posesionando a Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura?
Porque cuando le encargamos la presidencia del juicio político por temas de agenda, ayer fue un día muy complicado para mí, recibí al embajador de Gran Bretaña, recibí a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, recibí a senadores en funciones y a diputados en funciones del gobierno de Colombia, recibí a la Cámara de Agricultura, a los ganaderos, a la Asociación de Lecheros por el tema de la ley orgánica animal. Yo tengo una agenda muy complicada, se le encargó la presidencia al segundo vicepresidente en el juicio político, a Wilman Terán, y él hizo el receso y pidió reanudar la sesión a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde era cuando estaba convocada la posición para el señor Godoy. Al hacer esto se cambió la posición para las 6 de la tarde. Yo a las 6 de la tarde tenía que cumplir con la agenda que me impone la presidencia de la Asamblea, por eso delegué la presidencia a Viviana Veloso. ¿Y cuál es el criterio que le merece el proceso que se desarrolló para la designación de Godoy? Hay sectores que señalan que se trata de un paso hacia la toma de la justicia por parte de grupos políticos. ¿Usted está de acuerdo con esa lectura? Yo estoy de acuerdo con seguir la ley y tener independencia en las funciones del Estado. Y la ley a mí me exige posesionar a alguien cuando ya está nombrado y ya estoy notificado como asamblea. Esa es mi posición. Sí, sí, pero eso no obsta que usted pueda tener un criterio sobre los procesos que se han desarrollado para la designación de un funcionario, de un alto funcionario del Estado. Por supuesto, pero esos pueden ser criterios personales, no lo puedo llevar al ámbito institucional. ¿Y ya está definida la fecha en la que se van a desarrollar las primarias para definir al candidato presidencial del Partido Social Cristiano? Todavía no, Lenín, pero tiene que ser a mediados de agosto. Estamos en esa discusión, entre el 13 y el 16 de agosto, más o menos por esas fechas debería de ser esa convención para ir sobre unas primarias, porque creo que la fecha tope es el 17 de agosto para presentar las candidaturas. Dejemos algo claro, presidente. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Le voy a dejar algo claro, todavía no he tomado esa decisión, si quisiera correr o no para presidente de la República. Es un tema que lo tengo que conversar con mi familia y es un tema que además de eso tiene que haber un proceso de primarias democráticas a la interna de un partido, porque nadie se puede autoproclamar candidato de ningún partido sin pasar por un proceso democrático y sin tener el apoyo de la mayoría de la tienda política. Sí, sí, eso está claro. Una cosa son las primarias y yo le preguntaba por eso, por su deseo, por su aspiración. Todavía no he tomado una decisión si es que quisiera postularme, primero de la aceptación de mi familia, por supuesto, y segundo, de dejar las cosas en orden en la Asamblea Nacional. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y cuando regresemos estará con nosotros el economista Rodrigo López, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Con él vamos a conversar sobre los riesgos económicos que implica el cierre del bloque 43, el cierre del ITT.